Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Programándonos 3. En esta ocasión vamos a hablar un poco de conjuntos. Bien, seguramente gran parte de ustedes ya conocen que en C++, por lo menos, existe esta librería que nos permite trabajar con conjuntos. Es la librería set, en los cuales podemos insertar elementos, borrar elementos, buscar elementos, y estos elementos son únicos, ¿ok? Esto es básicamente lo que hace un set. Y bueno, es bastante parecido al mapa respecto a cómo guarda los elementos, que es en árboles binarios, y que nos ofrece una complejidad de logaritmo base 2 de n en todas las operaciones que hagamos. Pero bueno, hay una operación específica que este tipo de conjuntos no es muy eficiente al hacerla. Esta operación es la de verificar a qué conjunto pertenece un cierto elemento, conjunto dentro de una lista. ¿Por qué pasa esto? Bueno, es porque los conjuntos, si acaso los podemos identificar por sus elementos, de alguna manera podríamos ordenarlos de acuerdo a los elementos que contienen. Desde si un conjunto es más largo que otro, o dependiendo de qué elemento está primero y así. Pero igual, ninguno de esos ordenamientos, de esas posibles etiquetas que le podamos poner a cada uno de estos elementos, nos va a poder decir, nos va a poder dar un indicio de dónde podría estar un elemento. Entonces, a lo que me refiero con esto es que al tener dos conjuntos a la par, yo no puedo distinguir cuál es más probable que tenga un elemento o no. Para solventar esta situación tendríamos una lista de sets. Y ya sabemos que una lista no es nada eficiente para manejar datos. Bien, si queremos saber a qué conjunto pertenece un cierto elemento, vamos a necesitar tiempo n log n, como si estuviéramos ordenando elementos. De hecho, necesitaríamos una función de este tipo, una función que va a devolver un entero que nos va a dar el índice del conjunto donde se encuentra el elemento que andamos buscando. Esta operación es la que no nos conviene para nada, porque imaginémonos que tengamos que responder 100.000 preguntas de ese tipo. Entonces, bueno, no voy a decir nada más, solo hay que pensar un poco en la complejidad. Es decir, la otra operación, que es la que nos importa ahorita con este propósito, es la función de añadir un elemento a un cierto conjunto. Bueno, pues solo hace falta decir a qué conjunto queremos añadirlo y usamos la función insert y estuvo. Entonces, bienvenidos a la serie de videos sobre una estructura de datos maravillosa que nos va a ayudar en muchísimos problemas, que la llamamos Union Find Disjoint Sets. Dejo en la descripción del video más información sobre esta librería set por si quieren repasarla, por si quieren conocer las funciones que tienen los sets en C++. Y bueno, sobre la estructura de datos Union Find Disjoint Set, pues solo les recomendaría ir a leer un poco cualquiera de los libros de programación competitiva que dejo en la descripción tiene esta estructura. Muy bien, la idea detrás de esta estructura de datos es que a nosotros nos importa saber si un elemento está en un conjunto o no está en un conjunto, es decir, si dos conjuntos son disjuntos o no. Y no nos importa mucho los elementos que estén en esos conjuntos, porque igual si utilizáramos la librería set, pues tendríamos tiempo lineal. Con esta estructura que vamos a ver ahorita, también vamos a obtener tiempo lineal. Bien, nos interesa saber si está o no. Nos interesa unir dos conjuntos. Y bueno, eso es prácticamente lo que vamos a hacer. La idea es la siguiente. Supongamos que tengo pues los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. El orden no importa en este caso. Todos son elementos independientes. Lo que vamos a decir es que cada uno pertenece a un conjunto independiente. De hecho, por el momento no hemos querido hacer ninguna unión entre ellos. Bien, para cada uno de estos conjuntos individuales vamos a tener un representante de grupo, que ese es el que nos va a decir el tamaño del conjunto
no, nos va a decir si un elemento está en ese conjunto o no, y nos puede decir también el tamaño del árbol de ese conjunto. Ya vamos a ver a qué nos referimos con tamaño del árbol. Bien, entonces en este caso 1, 2, 3, 4 y 5 cada uno pertenece a un conjunto independiente. Supongamos que yo quiero unir el conjunto formado por 2 y 3. Pues ¿qué va a pasar? Bueno, tenemos dos conjuntos iguales, entonces pues yo simplemente voy a tomar cualquiera de los dos al azar, no me importa. Como el 2. Dije 2, ¿verdad? Bueno, tomo el 2 y tomo el 3 y digo el padre de 3 ahora es 2. Entonces ya ambos no están en un conjunto disjunto, sino que ya no están en dos conjuntos disjuntos, sino que pertenecen al mismo conjunto. Bien. Y pues yo cómo voy a saber ahora si el 3 está, en qué conjunto está el 3. Bueno, pues solo voy a preguntar quién es el representante de ese grupo. En este caso elegí al 2 como el representante, porque tenía dos conjuntos de igual tamaño, entonces me daba igual. ¿Ok? Supongamos ahora entonces que yo quiero meter al 4 en el mismo conjunto que el 3. Sería hacer algo de este tipo, algo así. Entonces, lo que yo voy a decir es, bueno, el 4 está por acá. Yo voy a decir, bueno, ¿a qué conjunto pertenece el 3 para empezar? Pertenece al conjunto cuyo representante es 2. Entonces vengo yo y directamente conecto el 4 con el 2. No lo voy a conectar con el 3. Entonces ahora ya tengo este arbolito que me está representando el conjunto formado por 2, 3 y 4, cuyo representante del grupo sigue siendo el 2. Y no va a cambiar, de hecho, a menos que este lo unamos a otro conjunto más grande, entonces el 2 ya no es representante de ese grupo, sino pues otro. Ahora, ya vimos por qué fue que conectamos el 4 directamente al 2. Bueno, el 4 era el representante del grupo en el que solo él estaba, y el 2 era el representante del grupo en el que el 3 estaba. Ahora, si quiero unir el 1 con el 2, si quiero poner el 1 en el mismo conjunto que está el 2, pues yo voy a preguntar quién es el representante del conjunto en el que está el 2. Pues es el mismo 2. Entonces, directamente los 1. Y ya. Entonces tendríamos algo de este tipo. Ahora, todos esos están en el mismo conjunto. Ahora, podemos poner una situación diferente en la que tenemos todavía un sexto elemento. Entonces yo uno primero estos dos, porque así me lo pidieron en el problema, no lo sé. Entonces uno primero esos dos, y luego estos dos, el 5 y el 6, con el grupo donde se encuentra el 4. Entonces bien, yo voy a decir en qué grupo se encuentra el 4. Se encuentra en el grupo cuyo representante es 2. Entonces directamente voy a unir el 2 con el 5, y pues el 5 ya estaba unido con el 6 desde antes. Esta estructura de datos, tanto saber si está un elemento o no en un conjunto, como meterlo en un conjunto, como la unión de dos conjuntos disjuntos, tiene una complejidad de la inversa de Ackermann. No, la función de Ackermann es una función que crece mucho más rápido que el exponencial. Les dejo aquí en la pestaña sugeridos y en la descripción del video esta conferencia que dio Eduardo Sáenz de Cabezón en la Universidad de La Rioja, que está bastante interesante. De hecho, les recomiendo que la vayan a ver porque habla de recursividad, de factorial, de números grandes en general. Explica varios conceptos que a nosotros que estamos en la programación competitiva nos conviene saber, y habla sobre la función de Ackermann. Y por lo tanto la inversa pues va a crecer mucho más lento que la función logarítmica. Y bueno, entonces por eso decimos que es prácticamente constante. El problema con esta estructura de datos son estas líneas de acá, que pueden llegar a crecer bastante. Como ven, aquí tenemos un árbol de tamaño 2. Entonces, suponiendo que vamos uniendo un árbol de longitud 2 de largo a uno de longitud 3
a una longitud 4 y así sucesivamente hasta que tengamos un árbol en el cual una de sus ramas sea bastante larga como para provocarnos tiempo límite excedido. Para evitar ese tipo de problemas y que sea realmente la inversa de Ackermann la complejidad de esto, pues vamos a aplicar algo que se llama la compresión de caminos. Ahorita mismo lo vamos a ver. Imaginemos esta situación en la que tenemos 4 elementos que pertenecen todos al mismo conjunto y el representante del grupo es 1. De hecho, se nos forma una rama de este estilo. Entonces viene alguien con malas intenciones y me va a estar preguntando bastantes veces a qué conjunto pertenece el elemento 4, y pues eso se vuelve bien ineficiente porque tenemos que subir 3 veces para poder hallar el representante del grupo. Entonces aquí es donde viene la compresión de caminos. Yo una sola vez voy a subir y estuvo. Bueno, que el representante del grupo es 4. Entonces vengo yo y me olvido de estas conexiones. Voy a unir todos mis ancestros, los voy a unir directamente con el representante del grupo. Así, cuando me hagan otra vez la pregunta de a qué conjunto pertenece el 4, pues ya no vamos a usar esta flecha roja. Vamos a usar esta flecha azul mucho más pequeña, que con un solo paso me va a decir cuál es el representante del grupo de 4. Lo mismo si me preguntaron por el representante del grupo de algún ancestro de 4. Si se recuerdan, el 3 estaba conectado con el 4 antes, pues ahora se va por esta flechita azul y nos va a decir con solo un paso el representante del grupo de 3 es 1. Y esto es una gran cosa, esto nos va a servir en muchos problemas, ya que ya lo vamos a ver más adelante. Por ahorita solo vimos los conceptos teóricos, de hecho ya va bastante largo el video, así que solo vamos a ver el código y terminamos con esto. Antes de empezar, hace falta recalcar que no es necesario hacer una clase para poder ejecutar esta estructura de datos. Yo hago una clase para no perder la costumbre, pero pues no la necesitamos. Tenemos esta clase que se llama UF, que hace referencia a Union Find Disjoint Sets, y bueno, tenemos el constructor por acá, que lo que va a hacer va a tomar el arreglo P, que es el arreglo de padres o de ancestros inmediatos. El arreglo de rank nos va a decir qué altura tiene el árbol de un cierto conjunto, y el arreglo S, lo he dejado aparte porque puede ser un vector de long long o puede ser un vector de enteros. En este caso lo he puesto como un vector de enteros, pero van a haber veces que ocupemos que sea un vector de long long porque necesitamos ahí hacer operaciones con los tamaños. Bueno, como pueden ver, tenemos aquí un vector de enteros que significa BI. Bueno, sabiendo eso, primero lo que vamos a hacer en el constructor es que vamos a decir, bueno, van a haber n grupos, en este caso n más 5 para evitar complicaciones ahí con el espacio. Entonces, bueno, voy a decir, hay n grupos, hay n conjuntos disjuntos para los cuales los representantes van a ser ellos mismos. ¿Ok? Entonces, el padre de I es el mismo I, pero eso va a ir cambiando después, claro. Bueno, la altura de todos los conjuntos por ahorita es 0. Ya cuando unamos dos elementos, digamos unimos 4 con 5 y se forma una arista, entonces ya tenemos una altura de 1. Ya vamos a ver cómo hacer eso. El tamaño de todos los conjuntos por ahorita es 1 al comenzar. Bien. Entonces tenemos la función que era la que les hablaba antes, la de la compresión de caminos, que nos va a decir qué conjunto pertenece a un cierto elemento. Entonces, recursivamente va a ir buscando el padre de mi padre, y luego el padre de mi padre de mi padre, hasta que llegue al punto en el que el U sea el mismo padre de U, es decir, que un elemento sea padre de sí mismo. En ese caso ya he llegado a ser representante del grupo, entonces solo hace falta retornar U. Pero aquí es donde viene la compresión de camino. Y yo comento esto, entonces podemos llegar al caso que habíamos visto antes, que tengo así una línea bien larga de elementos que están en una misma rama de los hijos del representante del grupo, y voy a necesitar bastantes pasos para averiguar quién es el representante del grupo.
Eso es ineficiente. Entonces yo lo que voy haciendo es que de una vez a todos los ancestros del elemento al que le ando buscando su representante de grupo, voy a unirlos directamente con ese representante de grupo. ¿Para qué voy a estar diciendo, para qué voy a estar conservando mi padre anterior si ahora me conviene más decir, no, mi padre es el representante de grupo? Porque es mucho más cerca para mí decir quién es el representante de mi grupo. Entonces directamente digo, bueno, el padre de cada uno de los elementos por los que pasé al ir buscando el representante de grupo, pues va a ser el representante de grupo. Okay. Es un trabalenguas, pero espero que se haya entendido. Ahora, tenemos esta función que puede que la ocupemos o puede que no, dependiendo del problema, que básicamente nos va a decir si dos elementos pertenecen al mismo conjunto. Para lo cual solo va a aplicar la función findSet, es decir, va a buscar si el representante de grupo para ambos elementos es el mismo. La función merge, que lo que va a hacer es que va a meter, va a unir los conjuntos de dos elementos distintos. ¿Okay? Entonces buscamos los representantes de grupo de cada elemento y si los representantes son los mismos, pues no hace falta que hagamos nada, solo nos vamos y si no, aquí es donde nos sirve el arreglo de rank. Al conjunto que tiene más rank, es decir, que tiene más altura en su árbol, vamos a asignarle el que tiene menor. Es decir, este que tiene más altura va a gobernar al que tiene menor altura. ¿Okay? Entonces preguntamos si es mayor o igual, pues entonces el padre de y va a ser x y al tamaño del conjunto x le vamos a aumentar el tamaño del conjunto y. Ahora, si ambos ranks son iguales, entonces al x lo voy a aumentar en 1. Pues lo demás es simple, solo ahora el padre de y va a ser x y ahora el tamaño de x lo voy a aumentar con el tamaño del conjunto y. Y si no, pues las cosas van a ser al revés y el rank no lo tocamos, porque recuerden, cuando un conjunto tiene un rank más alto que otro conjunto, pues no vamos a tocar el rank, solo vamos a decir, bueno, hasta ahí llegó. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber visto este video. En el siguiente video vamos a resolver los 3 problemas sugeridos del libro de Competitive Programming 3 de Halim y Halim, que están en UBA y Online Judge. Vamos a explicar la solución de cada uno de estos ejercicios. Les sugiero intentarlos por su cuenta. Vienen siendo estos de acá: Network Connection, Waking Up Brain y Virtual Friends. Les recomiendo intentarlo por su cuenta. Los 3 solucionan usando esa estructura de datos, bueno, a excepción de Waking Up Brain, pero ya lo veremos en el próximo video. Gracias por haber visto este video y adiós.